Buen día, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles a través de este medio, ahora que tenemos algunas restricciones de contacto físico. Ya habrá oportunidad más adelante de que podamos saludarnos fraternalmente. En esta ocasión, pues aquí siguiendo las recomendaciones de las autoridades de la salud, estamos para compartir con ustedes acerca del libro de los Gálatas. Por lo que usted y yo habremos leído en la Escritura, pues sabemos que la región de Galacia pues está ubicada en el territorio del país de Turquía el día de hoy. Sin embargo, pues en los registros de los viajes misioneros de Pablo podemos ver que pues su ruta pasaba por esa región en las tres ocasiones. Así es que pues seguramente eran iglesias que habían surgido a la predicación de Pablo en esos lugares en por lo menos tres diferentes ocasiones que estuvo por ahí. El libro de los Gálatas, a diferencia de otras cartas, la carta a los Gálatas, pues no fue escrita específicamente para una iglesia en especial, fue escrita para las iglesias de la región de Galacia. Entonces no tiene una dedicatoria específica como algunas otras cartas que hemos leído, como puede ser la carta a los filipenses, a los tesalonicenses, a Tito, a cualquier otra carta que en forma específica a los corintios haya sido escrita por el apóstol Pablo. En esta carta, como ya lo habrán estado escuchando, hemos estado hablando por lo menos las últimas 2 semanas acerca de eso, pues el apóstol hace una defensa acerca de su ministerio. Sabemos que pues el apóstol fue convertido en un viaje de persecución hacia la iglesia, y él fue confrontado por el mismo Cristo y fue derribado en el desierto y después convertido y confesando el nombre de Jesús. Después de eso, el apóstol, después de convertido, pues no tuvo viajes recurrentes o mucho contacto con los apóstoles que residían en Jerusalén y que eran pues aquellos que compartían el evangelio entre los judíos. Así es que en esta carta el apóstol hace una defensa acerca del evangelio que predicaba a los gentiles, debido a que ese evangelio que predicaba no fue enseñado por ninguno de los apóstoles que radicaban en Jerusalén, sino que él lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Entonces Pablo no tuvo muchas ocasiones de ser enseñado, no fue enseñado ni instruido de parte de los apóstoles que conocieron al Señor y que vivieron con él toda la experiencia de su ministerio. Solamente él visitó Jerusalén en algunas ocasiones con motivos muy específicos, y hizo contacto principalmente con el apóstol Pedro o con Santiago, el hermano del Señor, y con ellos expuso el evangelio que predicaba entre los gentiles, teniendo el visto bueno y la aprobación acerca de lo que él estaba predicando entre ellos. Sin embargo, siempre hubo cristianos judíos que, si bien eran creyentes en Cristo, pues no entendían o no podían comprender que los gentiles pudieran recibir el evangelio y ser bendecidos con el Espíritu Santo sin tener que pasar por el proceso de circuncisión y sin tener que cumplir las leyes de los judíos. En general, en el capítulo 2 es donde el apóstol hace una defensa acerca de lo que predicaba a los gentiles. En la primera parte del capítulo 2 pues hace algunas referencias acerca de las ocasiones que tuvo que visitar Jerusalén. Dice por ahí, al final del capítulo 9, que si bien Pablo predicó en las regiones de Siria y de Cilicia, no era conocido en las iglesias de Judea que estaban en Cristo. Solamente oían decir que aquel que en otro tiempo perseguía la fe de los cristianos, ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba, y ellos glorificaban a Dios en saber que aquel perseguidor ahora era un converso y un predicador de la fe en Cristo Jesús. Y él menciona al principio del capítulo 2 que pasados 14 años subió nuevamente a Jerusalén con Bernabé y con Tito,
de acuerdo a una revelación, y expusieron en privado a aquellos hermanos que eran los líderes en Jerusalén acerca del evangelio que ellos predicaban a los gentiles. Y hace un énfasis especial en decir que ni aun Tito, que no era judío, que era griego, fue obligado a circuncidarse, con todo y que Tito pues era un colaborador muy amado, muy estimado por Pablo en todo el trabajo que hacía entre las iglesias. Y bueno, lo menciona en diferentes ocasiones, es mencionado el hermano Tito en el segundo libro de Corintios por el trabajo colaborativo que hacía hacia Pablo en el trabajo con las iglesias. Entonces, el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio recibido directamente de Cristo, y él había sido encomendado a predicar este evangelio a los gentiles. Entonces, sin embargo, siempre hubo cristianos judíos pues que no podían entender que los gentiles pudieran ser bendecidos y recibir el Espíritu Santo de la misma manera que ellos. Así es que siempre hubo maestros que iban a estas iglesias fundadas por Pablo y trataban de enseñar que los gentiles tenían que convertirse al judaísmo para recibir las promesas de salvación que habían recibido los judíos. Y Pablo hace una defensa enfática y férrea acerca de estas cosas, específicamente en el capítulo 2. Así es que los invitamos a que lean, si bien pues una lectura completa de los 6 capítulos de la carta a los Gálatas, pongamos atención en el capítulo 2, donde se narran estas cosas. Narra Pablo ahí en los versos del 11 al 14 una confrontación que tuvo con el apóstol Pedro debido a estas cosas. Y si me permiten, se las leo por ahí, del 11 al 14, dice: pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El apóstol Pedro, de acuerdo a lo que leemos en el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 10, recibió una visión de Dios acerca de la predicación a los gentiles, y ahí se narra aquella visión que tuvo Pedro respecto a ver todo tipo de animales con una voz que le decía: levántate, mata y come, expresando él que no podía comer de ciertos animales porque eran inmundos, y aquella voz del Señor le decía: a lo que Dios bendijo no lo llames tú común. Y de esta manera, junto con una visión que tuvo el centurión Cornelio, pues a Pablo se le fue ordenado para ir a visitar a Cornelio con su familia. Y en esa ocasión, presentando el evangelio ante Cornelio, que era un centurión romano, un gentil, el apóstol Pablo fue testigo de cómo se convirtieron al Señor y cómo fueron bendecidos con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, en esa ocasión, pues Pedro expresa cómo se maravilló de ser testigo del derramamiento del Espíritu Santo entre los gentiles. Y una vez que Pedro regresó a Jerusalén, precisamente fue cuestionado por los líderes cristianos, los apóstoles en Jerusalén, acerca de esta experiencia de haber estado en contacto con gentiles, sabiendo de antemano que los judíos pues no conviven con los gentiles. Y entonces en esa ocasión el apóstol Pedro pues les narra esta experiencia de haber estado, de haber visto esta visión, haber sido llevado a hablarles palabra
palabra del Señor a estos gentiles y cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, convirtiéndose en adoradores de Cristo. Esa parte pues la podemos encontrar en el libro de los Hechos, específicamente en los capítulos 10 y 11, donde el apóstol primeramente vive la experiencia de haber ido a Cesarea con este centurión llamado Cornelio y haberle predicado el evangelio. Y Pedro expresó en esta ocasión, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro y se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro había sido un testigo presencial de cómo los gentiles se convertían al Señor y cómo, sin requisito previo de ninguna manera, el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos de la misma manera que había sido derramado sobre los judíos. Y aunque fue cuestionado en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, vemos que fue cuestionado acerca de esta comunión con los gentiles. Él expresó precisamente la experiencia vivida de haber estado con ellos y haberles predicado la palabra y haberlos visto pues glorificar a Dios y hablar en lenguas magnificando el nombre de Cristo. Entonces Pedro tenía esa experiencia de haber sido testigo presencial de estas cosas, y sin embargo de alguna manera se sentía presionado por aquellos judíos que creían o estaban convencidos que los gentiles tendrían que circuncidarse para ser bendecidos con las promesas dadas por Dios a los judíos. Lo que vemos después, también lo que nos narra ahí en los versos del 11 al 14, es que había tanta presión de parte de estos judíos que promovían la circuncisión, que el mismo Bernabé, siendo un varón sólido en la palabra, con un prestigio entre los creyentes en Jerusalén, fue presionado y arrastrado en esta simulación acerca del comportamiento de Pedro, ¿verdad? Y presionados por estos cristianos judíos, dejaron de convivir con los creyentes que eran gentiles para no ser mal vistos por los líderes y por aquellos judíos que no creían que un gentil pudiera recibir las promesas de Dios sin haber sido circuncidado. Entonces es enfático el apóstol en expresar y en aclarar cómo el mismo Pedro había vivido esa experiencia y cómo pues era de condenar, como él lo expresa, que lo confrontó públicamente porque era de condenar ese comportamiento que no tenía un fundamento acerca de eso. Era una forma de comportamiento no adecuada. Sabemos que pues Pedro era un varón transformado por el Señor, pero pues un varón que tenía un pasado de ser impulsivo, y sin embargo, a pesar de haber sido ratificado y establecido por el Señor una vez resucitado, pues ahora en algún momento de debilidad se veía presionado y hacer este tipo de comportamientos. Entonces el apóstol Pablo hace una defensa acerca del evangelio que predicaba entre los gentiles y de cómo ese evangelio se lo había presentado a los líderes de los apóstoles en Jerusalén, y cómo él había sido, como lo expresa, nos dieron su diestra en señal de aval para ir a predicar este evangelio entre los gentiles. Entonces no había problema entre eso, y sin embargo ahora los Gálatas, las iglesias de Galacia, estaban siendo invadidas por maestros encubiertos que venían y trataban
de cambiar el evangelio que había sido predicado desde el principio. Y si uno lee en el libro de Gálatas, pues realmente es un libro muy directo, que no hace ningún preámbulo acerca del tema que va a tratar. Se ve claramente que fue escrito precisamente para enseñar y para corregir algo que estaba poniendo en riesgo el evangelio entre los gentiles. No hay mucho preámbulo y inmediatamente el apóstol se involucra en el tema acerca de la enseñanza del evangelio que él estaba predicando, y aquellos que venían a tratar de agregar cosas al evangelio que había sido predicado, en el cual se expresaba claramente que solamente la fe en Cristo puede traer la salvación a las personas, y que ahora ya no hay diferencia entre judío y gentil. Ahora todos, por la obra redentora de Cristo, venimos a recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Entonces, Pedro, con todo y que era un judío, pues él era testigo que eso también era cierto, ¿no? Y en sí mismo, pues después de haber sido testigo de estas cosas, él mismo ya no vivía como judío, ya no se dedicaba a cumplir la ley, sino que ahora su fe estaba puesta en la obra redentora de Cristo Jesús. Y el mismo Pablo se lo recrimina más adelante, diciéndole: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Verdad? Entonces es obvio que el apóstol Pedro no tenía esa línea de pensamiento, no tenía esa convicción de que los gentiles tendrían que hacerse judíos antes de recibir el don del perdón de pecados y la salvación. Sin embargo, se dejaba amedrentar y presionar por aquellos judaizantes que insistían en que los gentiles tendrían que pasar por ese proceso de circuncisión y de cumplimiento de la ley. Y Pablo lo expresa diciéndole: nosotros, como judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo era un judío también, pero él había sido confrontado por el Señor y había entendido claramente que la obra redentora de Cristo no ocupaba de ninguna otra cosa más que la fe en la obra redentora de Cristo. Era la que nos iba a traer la justificación por la fe en Jesucristo y no por ninguna obra de la ley que pudiéramos nosotros hacer. Nosotros, como gentiles cristianos, pues no estamos sujetos a la ley que estaban sujetos los judíos. Sin embargo, pudiéramos llegar a creer que nosotros, para recibir la justificación ante Dios, tendríamos que hacer buenas acciones, tener un buen comportamiento para ser merecedores de la gracia redentora de Cristo. Y bueno, no, la Escritura desde luego nos invita a hacer obras que hablen de la fe y del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, pero esas obras no para ganar el favor o la bendición o la salvación o el perdón de pecados de parte de Dios, sino simplemente como un fruto de fe acerca de haber sido perdonados y haber sido salvados por Cristo. Así es que, hermanos, pues leamos en este capítulo y entendamos que la obra redentora de Cristo es una obra completa y que nosotros no necesitamos otra cosa más que creer que la obra redentora de Cristo hecha en la cruz es suficiente para que usted y yo podamos tener el perdón de pecados y la vida eterna. Recordemos lo mismo que fue dicho en el libro de Juan, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, hermano, hermana, contemplemos a Cristo en la cruz,
en esa obra redentora, esa obra completa, en ese mismo lugar que hemos leído en los evangelios, cuando el mismo Jesús dijo, consumado es. La obra estaba hecha. Y bien sabemos también, no hay nada más que agregar a eso. La obra de Cristo estaba hecha y era suficiente para que usted y yo fuéramos perdonados, fuéramos justificados y recibiéramos la vida eterna. Sabemos también, porque lo leemos en los evangelios, aquella noche que Jesús estaba con sus discípulos en el monte y oraba al Señor diciendo, si es necesario, pase de mí esta copa, pero no, sin que la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, eso lo hizo 2 veces y finalmente, pues Él entendió que la obra tendría que hacerse en la cruz y estuvo dispuesto a despojarse de todo para ir a la cruz y poder salvarnos a usted y a mí. Así es que, hermanos, pues los invitamos a estudiar la palabra de Dios y a entender claramente que la obra redentora de Cristo es suficiente para cada uno de nosotros y que no es necesario que agreguemos nada a la obra ya hecha por Cristo. Así como lo expresa el apóstol en los Gálatas, si alguna persona viene y nos dice un evangelio diferente, sea anatema. ¿Por qué? Porque entonces estaría diciendo que la obra de Cristo no fue suficiente, que Cristo murió en la cruz, pero usted y yo tendríamos que hacer algo para merecer el perdón de pecados y la vida eterna. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios, lo hemos leído en diferentes partes, porque dice, si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros hemos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y el apóstol lo expresa también, la esperanza que él tiene. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo era un judío, él lo expresa, hebreo de hebreos, de acuerdo a la ley, perseguidor de los creyentes, porque los consideraba que se estaban desviando del camino correcto. Así es que como judío hombre, pues tenía merecimientos terrenales, los cuales pues delante de Dios no son nada, como lo expresa la palabra de Dios. Lo mejor que usted y yo pudiéramos hacer no son más que trapos de inmundicia delante de Dios acerca de nuestras buenas obras que pudiéramos hacer. No que no las hagamos, porque tenemos el llamado precisamente a perdonar, a amar al prójimo, a ayudar, a llevar las cargas los unos de los otros. Sí es cierto, la palabra de Dios nos invita y nos anima a que ese sea nuestro comportamiento, que seamos hospitalarios, que no regresemos mal por mal, que oremos por nuestro enemigo, por aquel que nos maltrata, aquel que nos ultraja, que si nos piden una cosa, no solamente dale eso, dale más que eso, porque de esa forma testificamos el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones y no que nos haga merecedores del perdón de pecados, porque el perdón de pecados ya lo recibimos por Cristo que murió en la cruz del Calvario. Así es que, hermanos, estas son las cosas que podemos encontrar en el libro de Gálatas y los invitamos a leerlo, a meditar en él y a tener claro en nuestros corazones que el perdón de pecados y la obra redentora de Cristo en la cruz es suficiente con tener fe en el Hijo de Dios. Y no de otra manera que pueda existir en ninguna parte del mundo, porque ahora los mismos judíos que gentiles solamente tenemos la única vía de llegar a Dios, que es a través de la obra redentora de Cristo llevada a cabo en la cruz. Así es que los invitamos a meditar en la palabra, a estar atentos y a afianzar nuestra fe en la obra redentora de Cristo. El libro de Gálatas pues es una defensa enfática, se le ve al apóstol Pablo involucrado pues de una manera
intensa acerca de todo el trabajo llevado a cabo entre las iglesias de Gálatas y que ahora se veía amenazado por enseñanzas que venían y querían agregarle requisitos a la obra redentora de Cristo. Como decía al principio, pues los viajes de Pablo hacia la región de Galacia pues están registrados en la ruta de los 3 viajes misioneros que aparecen en el libro de los Hechos. Entonces, pues hermanos, yo los animo a que leamos la palabra de Dios, nos mantengamos en oración en estas circunstancias un poco complicadas, un poco difíciles. Sin embargo, pues manteniendo nuestra esperanza, poniendo nuestra fe en el Señor y confiando en que saldremos adelante, en que el Señor nos permitirá pasar por esta contingencia y regresar nuevamente a tener comunión entre nosotros y compartir entre nosotros el abrazo, el saludo, en una forma física, haciendo expresión del amor y de la fe que ha sido puesto en nuestros corazones. Y solamente quisiera concluir pues con las mismas palabras que hemos estado enfatizando aquí. Como lo expresó el apóstol Pablo ahí en el capítulo 2 de los Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. De hecho, la ley lo único que hace es enterarnos de que somos pecadores, porque no hay ser humano que pueda cumplir la ley de Dios. Así es que solamente Cristo, que era Dios mismo, pudo ser perfecto como ser humano. Y Pablo se despojaba de todos los merecimientos terrenales que pudiera tener. Así le invito a que nosotros nos despojemos de cualquier merecimiento humano que pensemos que podamos tener y poder decir como el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cualquier cosa que usted y yo pudiéramos tener quedó en la cruz de Cristo muerta, porque la obra de Cristo es la única que nos puede llevar al Padre. Así es que concluyamos diciendo, como dijo el apóstol: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás hubiera muerto Cristo. Gloria a Dios, sigamos adelante y sigamos respetando las medidas recomendadas por las autoridades de salud para pasar por esta contingencia con la bendición de Dios. Que Dios les bendiga. Adiós, hermanos. Amén.